La Biblia ofrece una promesa casi demasiado sorprendente para ser verdad. La idea de que el creador del universo, el eterno que reina supremo sobre toda la existencia, es un ser que uno puede llegar a conocer personalmente. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede alguien realmente conocer al creador? ¿Cómo puede uno crear una relación real con su creador, experimentar su participación en nuestra vida y llegar a comprender su voluntad, propósito y diseño para nosotros? Síganos hoy en El Mundo de Mañana, donde veremos 5 pasos para conocer a Dios. Acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Comencemos el programa con una pregunta personal. ¿Quiere usted realmente conocer a Dios? Pero conocerlo de verdad. Muchos dicen conocer a Dios, pero a menudo, en el fondo, saben que todavía falta algo. Puede que la idea de un Dios todopoderoso sea intimidante, o puede que se pregunte si su creador es demasiado lejano y superior para tener una relación con usted. O quizás la idea de construir una relación con Dios, como lo haría con cualquier otra persona, nunca ha cruzado su mente. Sin embargo, la Biblia describe simplemente lo importante que es tener una relación verdaderamente profunda y perdurable con nuestro gran Dios. Como su Hijo Jesucristo nos dijo en Juan 17, versículo 3, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Esta es la vida eterna. Una relación con el Creador del cosmos es vital para su vida eterna y futura, y es tan importante como la paz mental y la satisfacción en su vida hoy. Pero ¿es posible conocer al Omnipotente para tener una relación real con Él? Sí que lo es. En el programa de hoy vamos a ver 5 pasos que usted puede dar para verdaderamente conocer a Dios. Cada uno de estos pasos que usted dé puede ayudarlo a llegar a una relación más cercana con aquel que le da vida y aliento. Pero hoy nos enfocaremos en 5 pasos que usted puede dar, empezando ahora, para comenzar a conocer a Dios de una manera personal y dinámica. El primer paso que puede dar para conocer a Dios es meditar en la creación. El mundo entero a su alrededor es la obra del Maestro Creador de todas las cosas, y Él nos dice en su palabra que podemos llegar a conocerlo mejor pasando tiempo enfocados en su creación y meditando en lo que nos enseña acerca de Él. Y nos puede enseñar mucho, aunque haya quienes eviten el obvio testimonio que nos da la creación. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1, versículo 18 al 20, «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». La Biblia nos dice que muchos de los atributos invisibles de Dios pueden ser claramente vistos y entendidos por las cosas hechas, incluyendo su eterno poder y deidad, o su divinidad y deidad. En esto Pablo estuvo de acuerdo con el rey David, que escribió en el Salmo 19:1, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Obvio que muchos de ustedes pasan gran parte del día en la oficina como yo, pero si usted y yo queremos conocer a Dios, debemos dar el paso de pasar tiempo meditando en su creación, experimentar las obras de sus manos
y meditar en lo que nos pueden decir acerca del Dios que las hizo realidad. Dé un paseo por un parque local, salga a la calle y disfrute del cielo, las nubes, los árboles y otras plantas. Encuentre un camino a un lugar seguro donde pueda observar el cielo oscuro de noche, sin las luces de la ciudad, y contemple el vasto universo que hay sobre su cabeza, las estrellas de horizonte a horizonte y la hermosa Vía Láctea que serpentea a través de ese océano de luces. O mire a su alrededor la hermosa y exótica variedad de seres vivos y complejos con que compartimos el planeta. Reflexione sobre las majestuosas montañas o párese en la playa y sienta el rocío del océano. Realmente, la creación clama a nosotros, queriendo enseñarnos acerca de quién lo creó todo. El consistente y confiable orden milenario del planeta nos dice que Dios mantiene ley y orden. Su complejidad y diseño habla de su inimaginable inteligencia. La variedad que vemos alrededor habla de un Dios que ama la creatividad y la belleza. Y los rostros de aquellos que conocemos en todo el mundo reflejan la imagen de quien los creó, para que lleven su propia imagen. Para aquellos que desean conocer a su Creador, la propia creación es uno de los mejores secretos guardados. Otra vez, la Biblia nos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Quiere usted realmente conocer a Dios? Dé el paso de dejar su celular, apagar su computadora o televisor y mirar el mundo que lo rodea mientras medita lo que le puede revelar acerca de aquel que trajo todo a la existencia. Sin embargo, esta revelación general disponible en la creación es solo el comienzo. Para conocer a Dios profunda y personalmente, hay mucho más que puede hacer. Veremos los pasos adicionales. Bienvenidos. Hoy estamos discutiendo acciones concretas que puede tomar para conocer a Dios. El primer paso que vimos fue meditar en su creación. El segundo es estudiar la Biblia, la palabra sagrada de Dios. Hoy en día muchos dicen que conocen a Dios, pero a lo que se refieren es a un Dios de su propia creación, Dios como ellos personalmente lo imaginan. Pero si Dios es real, Él no existe en el capricho de nuestros propios deseos. Él no está hecho a nuestra imagen, sino nosotros a la suya. Conocerlo significa realmente conocer quién es Él, como realmente es, no como lo imaginamos. La Biblia es como la mente de Dios en texto. Nos revela cómo piensa, qué es lo que le importa, qué le enoja, qué le llena de alegría, qué planea hacer con el mundo y qué planea para usted y para mí. No solo nos dice lo que Él piensa de nuestros sueños y esperanzas, sino que la Biblia revela sus sueños y esperanzas también. Pero usted debe comprometerse a estudiar la Biblia entera. Isaías 28, versículos 9 y 10, nos dice que para entender la mente de Dios, tenemos que poner renglón tras renglón y línea sobre línea. No solo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Tiene que ser el todo. No es difícil de entender. Imagine que usted era un niño cuyo abuelo había muerto antes que naciera. Quizás al ir creciendo, desearía haber tenido la oportunidad de conocerlo, sus gustos y disgustos, qué tipo de hombre era y cuáles eran sus esperanzas y sueños. Luego imagine que usted descubre un cofre en el ático que contiene todas las cartas que su abuelo le había escrito a su abuela durante décadas. Leer solo una carta no serviría. De hecho, solo leer una carta sin contexto podría incluso darle a usted una impresión equivocada. Para conocer la imagen más completa de cómo realmente era su abuelo, debería leer todas las cartas. Y no es distinto con Dios. Para entenderlo correctamente, debemos conocer el todo de su palabra. En 2 de Timoteo 3, versículo 16, se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. La Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. O como lo dice el margen, dada por el aliento de Dios. Si realmente queremos conocerlo, debemos comprometernos a sumergirnos en su palabra inspirada, estudiarla y crecer para conocerla profunda e íntimamente. Pero tenga en cuenta que su estudio de la Biblia debe ser más que adquirir solamente conocimiento. El conocimiento solo no hace más que volvernos orgullosos. Debemos actuar sobre lo que aprendemos. Eso nos lleva a nuestro tercer paso para conocer a Dios: guardar los mandamientos de Dios. La palabra de Dios contiene su ley y sus mandamientos, los 10 mandamientos. Y esta ley revela una forma de vida que abre a nosotros la mente y el carácter de Dios. Pero no es suficiente leer sobre ellos. Solo se entienden si uno obedece a Dios y los pone por obra. Como dice el Salmo 111, versículo 10. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Parte del propósito de Dios para el hombre aquí en la tierra, su deseo para usted y para mí, es producir su propio carácter en nosotros. Esto se logra en parte al tratar de vivir de acuerdo con sus leyes y sus mandamientos. La mente de Dios se revela en sus mandamientos, y aquellos que buscan conocer a Dios deben buscar guardar sus mandamientos. ¿Quiere poder conocer a Dios tan bien que usted pueda pensar como Él piensa, que vea el mundo como lo hace Él, que comience a entender no solo que debe amar a los demás, sino lo que eso significa y cómo quiere que usted ame a los demás, así como Él quiere que usted lo ame a Él? Aprender tales cosas tiene que ser más que una búsqueda académica. Debe aprenderse a través de una vida que busque imitarlo y desarrollar su carácter, obedeciendo sus mandatos. Los mandamientos de Dios son tan importantes para entender quién es Dios y cómo es, que la Biblia dice que cualquiera que diga conocerlo, sin guardar sus mandamientos, es un mentiroso. Sé que parece extremo, pero no confíe en mi palabra. Léalo en su propia Biblia, en 1 de Juan 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso es directo de su propia Biblia. Debemos guardar los mandamientos de Dios para conocerlo de verdad. Quienes se nieguen a guardarlos simplemente nunca le conocerán. Tenemos otros 2 pasos cruciales que debe tomar para poder conocer a Dios, y los discutiremos en el... Bienvenidos. Hoy estamos discutiendo los pasos que puede dar usted para conocer a Dios y comprenderlo, para que sea parte de su vida, no solo para saber de Dios, sino para conocerlo profunda y personalmente. Veamos los 3 pasos que ya hemos mencionado en el programa. Primero, que deben meditar en la creación, alentándolo a abrir los ojos a todo lo que pueda aprender sobre el Creador divino, sumergiéndose en la majestuosidad y el diseño del mundo que lo rodea. Luego indicamos que estudie la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Esa palabra representa la mente de Dios en texto, y aunque la sociedad la descuide cada vez más, es una clave necesaria para conocer realmente a aquel que la inspiró. Tercero, destacamos la necesidad de guardar los mandamientos. La Biblia declara firmemente que si decimos conocer a Dios, pero no cumplimos sus mandamientos, somos mentirosos. El carácter y corazón de Dios se nos hacen reales no solo al conocer sus mandamientos, sino al guardarlos. El cuarto paso que debe dar para conocer a Dios, personal e íntimamente, es cada vez más difícil en este mundo apurado, pero sin duda es crucial. Ese paso es orar regularmente. Sé que el programa El Mundo de Mañana se transmite a todo el mundo, a personas de diferentes culturas y orígenes, por lo que no quiero dar por sentado que todo el mundo sabe lo que quiero decir cuando digo la palabra oración. Algunos pueden pensar en rituales cantados,
o repeticiones formuladas de ciertas frases o escrituras. De acuerdo a la Biblia, esto no califica como el tipo de oración que Dios anhela escuchar, ni el tipo de oración que nos puede ayudar a conocerlo como quisiéramos. En Mateo 6, versículos 7 y 8, Jesucristo es muy claro al respecto. Dice, «Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis». No, las repeticiones no nos ayudan a verdaderamente conocerlo. Todo lo contrario, pasar tiempo con Él repitiendo oraciones que Él nos manda a no usar, en realidad lo que hace es alejarnos de Él más. La oración debe ser un humilde compartir, una comunión y una conversación con su Creador, momento en el cual le abre su corazón y le permite saber lo que está en su mente y lo que hay en su alma, sus sueños, sus esperanzas y preocupaciones, incluso sus pensamientos, alegrías y ansiedades cotidianas. Considere cómo llegaría a conocer a alguien con quien piensa casarse algún día. ¿Cómo llegaría a conocer a esa persona? Pasarían el tiempo juntos, hablando entre sí. La oración debe ser un momento en el que se comunique íntimamente con su Creador y establezca una relación con Él. Mucho se podría decir acerca de cómo orar eficazmente, pero sería salirse del aspecto de este programa, profundizar sobre este paso vital que debemos tomar para conocer a Dios. Por ahora, permítame decir que, además de garantizar que nuestra oración no sea solo memorizada, sin sentimiento, todo lo contrario, también debemos poder poner nuestro corazón en la oración. De hecho, una de las quejas de Dios sobre el antiguo Israel en la Biblia se refiere a eso. Cuando estas palabras son traducidas en la Biblia Reina Valera, en Oseas 7, versículo 14, dice, «Y no clamaron a mí con su corazón». Sin embargo, si nos acercamos humildemente a Dios y abrimos nuestros corazones a Él, buscando su voluntad y buscando conocerlo en nuestra vida, entonces tenemos su promesa, tal como Él le dijo a Israel. «Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Considere cómo la electricidad solo fluye a través de un circuito cerrado. Leemos su palabra y le permitimos que nos hable acerca de lo que tiene en mente y de lo que desea en el mundo y en nosotros. Y al orarle a Él, completamos ese circuito, al compartir con Él lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y en ese continuo intercambio y camaradería con Dios, llegamos a conocerlo mejor y más profundamente. El último paso que veremos en el programa de hoy es la clave máxima para conocer a nuestro Creador, sin la cual las demás serán de ayuda limitada. Veremos este paso crucial en la última parte del programa. Bienvenidos. Hoy hemos hablado sobre los pasos que usted puede dar para conocer mejor a Dios. No solo saber acerca de Él, sino conocerlo. Esta última clave agrega poder a las demás, y sin ella, solo llegamos a cierto límite al intentar conocer a Dios. Esta última clave es buscar conocer a Jesucristo. Nadie en la existencia ha tenido una relación más íntima con Dios el Padre que Jesucristo. Antes que naciera como un ser humano entre el resto de los seres humanos que había creado, la Biblia dice que Jesucristo vivió en una unión íntima con Dios como el Verbo o la Palabra. El apóstol Juan describe esto en el capítulo 1 y versículo 1 de su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Más adelante dice en el versículo 14, «Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Como miembro de la propia familia de Dios, andando y enseñando entre nosotros hace 2000 años como el Hijo de Dios, una parte vital de su propósito era revelar a Dios para ayudarnos a conocer mejor a Dios el Padre, quien lo envió.
Jesús dice en Mateo 11:27 y en Lucas 10, versículo 22, que el Padre debe ser revelado por el Hijo. Cuando uno de sus discípulos le pidió que le mostrara al Padre, Jesús respondió en Juan 14, versículo 9, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». No estaba diciendo que Él era el Padre, sino que todo lo que debemos saber acerca de Dios el Padre fue revelado a través de Jesucristo. Estudie la vida y enseñanza de Jesús en su Biblia. Son una clave insuperable para conocer a Dios, en su ejemplo altruista de servicio, en su apasionada devoción a los mandamientos de su Padre, y en su amor por la ley de Dios, y en el modo de vida de Dios, en su dedicación a pasar tiempo en oración y en comunión con Dios, en su sincera compasión por sus alumnos y la gente a quien él predicó. Existe una razón por la que el reino de Dios será gobernado por Jesucristo. Existe una razón por la que el apóstol Pablo aconseja que busquemos copiar la mente de Jesús cuando pensamos en nuestra mente. El carácter y mente de Dios brillan con una claridad cristalina en las enseñanzas de Jesucristo y su ejemplo de vida. Hay una razón por la que nos dice a través de los siglos: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Sí, usted realmente puede conocer a Dios. Estos 5 pasos pueden ayudarle a hacerlo. Y si usted se dedica a aplicarlos, su vida nunca volverá a ser la misma.